Buen día, jóvenes. Soy la profesora Verónica López. En esta ocasión estudiaremos una clase sobre lo que son los términos contables. Los términos contables son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos a estudiar lo que es la contabilidad, necesitamos saber todos estos conceptos y definiciones de algunas palabras que nosotros como contadores o secretarias necesitamos en lo que es el área financiera de nuestra empresa. Iniciemos. Uno de los términos contables muy utilizados en los ejercicios o en las clases que nos dan nuestros docentes es el proceso contable. ¿Qué es el proceso contable? El proceso contable no es más que todo aquel registro que se lleva dentro de la empresa de cada una de las operaciones financieras. Y el recuento o conjunto de todas estas operaciones registradas tanto en los libros principales como auxiliares le vamos a llamar proceso contable. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el periodo contable. El periodo contable, como lo vemos acá, es un lapso de tiempo que se tiene para realizar los distintos registros contables dentro de nuestra empresa. Es decir, el periodo contable lo podemos tomar como el tiempo que se nos indica para realizar los distintos cierres contables. Un ejemplo es el que nos indican las leyes del 1 de enero al 31 de diciembre. El ejercicio contable. ¿Qué es el ejercicio contable? Son todas las operaciones que registremos dentro de nuestros libros principales y auxiliares. ¿Por qué? Porque el ejercicio contable es el que nos va a ir indicando cuántos son los ingresos que tenga nuestra empresa, cuántos son los gastos. Realmente el ejercicio contable nos va a ir dando la pauta de cómo es ese proceso o qué tan productivo está siendo nuestro proceso en la empresa. El cierre contable. El cierre contable es una de las partes más importantes dentro del proceso contable, porque en el cierre contable vamos a encontrar nosotros la información sobre lo que son las ganancias de nuestra empresa, las pérdidas de nuestra empresa, a cuánto asciende nuestro activo, a cuánto asciende nuestro pasivo. Realmente, pues, el cierre contable es quien nos va a dar la pauta como empresarios, como auditores, como contadores, como administradores, es quien nos da la pauta para tomar las mejores decisiones de inversiones dentro de nuestra empresa. Es por eso que el cierre contable es tan importante. Acá nos dice que el cierre contable consiste en el cierre de todas las cuentas que se utilizaron durante el ejercicio contable. Con el cierre de esta se determina el estado de prosperidad, retroceso o estancamiento de la empresa y de su situación económica actual. Entre los conceptos generales, pues venimos hablando, en contabilidad se habla mucho de lo que son las cuentas contables, pero ¿qué son las cuentas contables? Las cuentas contables no es más que el nombre que le vamos a dar a cada uno de los registros que realicemos en contabilidad. Acá nos dice de que son los registros que se detallan cronológicamente, dependiendo de todas esas operaciones económicas que se realicen dentro de la empresa. Las operaciones se pueden clasificar en debe y haber, ya que es bien conocido que tenemos siempre que realizar un registro con un cargo y un abono, y a esto le vamos a llamar debe o haber según el registro que se haga. Sin embargo, no hay que perder de vista, ¿verdad?, lo que es el principio de la partida doble, que nos dice que no hay un debe sin un haber o un cargo sin un abono. Acá, veamos, es muy importante que tengamos presente lo que se nos dice por acá. El debe, también llamado cargo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque siempre nos dicen, la cuenta se carga en tal espacio y se abona en tal espacio. Entonces nosotros debemos de saber que el debe también es llamado cargo y el haber es también llamado abono. Al tener ustedes en una cuenta contable un debe y un haber, vamos a obtener lo que es un saldo. ¿Qué es un saldo? Es la diferencia de dos cantidades, la diferencia que obtenemos en este caso del debe y del haber. Pero si ustedes lo ven en su vida cotidiana, el saldo no es más que esa diferencia que usted va a hacer de ciertos movimientos económicos que tenga en su propia vida. Un ejemplo es una cuenta bancaria. Usted tiene ahorrado cierto dinero en el banco, viene, retira
parte de ese dinero. Entonces, cuando usted le pregunta, bueno, ¿y cuál es su saldo? Su saldo que es lo que quedó en la cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer? Es la diferencia entre lo que sacó y lo que está quedando en la cuenta. Ahora bien, entre todos los términos contables, venimos hablando, ¿verdad? También de cuentas contables. Las cuentas contables pueden ser activos, puede ser pasivo, puede ser capital, puede ser pérdida, puede ser ganancia, o pueden ser cuentas regularizadoras del activo. Realmente, pues, cada una de estas cuentas va a tener o va a estar formada de cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque en el activo vamos a tener todo lo que son los bienes y los derechos de la empresa. En el pasivo vamos a tener todas las deudas y obligaciones que se tengan en la empresa. El capital va a estar formado por todos aquellos activos que se tienen en la empresa, restándole los pasivos. Esto lo vamos a observar en lo que ya vimos, lo que era una ecuación patrimonial. Los gastos, en una empresa todos los gastos son considerados pérdida. Aún así, estos gastos se realicen para lograr tener un producto a la venta. Un ejemplo de ellos son los sueldos. Los sueldos para una empresa son considerados pérdida. ¿Por qué? Porque este es un dinero que se le va a pagar al trabajador por los servicios prestados para lograr tener este producto a la venta. Sin embargo, para nuestra empresa va a ser considerado pérdida, ya que pues fue un gasto que se hizo y no va a tener una retribución como tal que se vea. En los ingresos son también llamados ganancias. ¿Qué van a ser los ingresos? Los ingresos van a ser todo aquel dinero que ingrese a nuestra empresa por concepto de prestación de servicios, por concepto de una venta de un bien. Un ejemplo, ustedes tienen su empresa se encuentra ubicado en un edificio, en una casa, ¿verdad? Digámoslo en una casa. Esta casa tiene un local. Ustedes utilizan toda la parte de adentro y este local lo tienen vacío. Viene alguien y les dice, mire, le voy a alquilar el local. O sea, su empresa se dedica a vender productos, no a alquilar locales. Sin embargo, bueno, usted dice, va a ser un ingreso, va a ser una ganancia, entonces hagámoslo, pongamos en alquiler el local. Entonces, el ingreso que usted tiene por la venta de sus productos, más el ingreso que tiene por el alquiler de este local, esto se va a llamar cuentas de ganancia. ¿Por qué? Porque son todos los ingresos que puede obtener su empresa. Y en lo que son las cuentas regularizadoras de activo, vamos a decir que son todas aquellas cuentas que nos sirven para poder saber exactamente cuánto asciende nuestro activo. Por ejemplo, tenemos la cuenta clientes. A la cuenta clientes se le va a restar lo que es una reserva para cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque esta reserva es lo que nuestra empresa está considerando que en algún momento pueda perder. Entonces, al restar esto de clientes, ¿qué sucede? Ya usted tiene la cuenta total que usted tiene de clientes. A esto se le va a llamar cuentas regularizadoras del activo. Ahora bien, podemos ver que las cuentas, según su origen, ¿verdad? Pueden tener un origen deudor, un origen acreedor. ¿Quiénes son los grupos que vamos a escribir nosotros en las cuentas de origen deudor o en las cuentas de origen acreedor? En las cuentas de origen deudor vamos a tener lo que son los activos, los gastos, los costos. Ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando ya empecemos detalladamente lo que son, qué cuentas anotamos en el debe, qué cuentas anotamos en el haber, qué cuentas nacen en el debe, qué cuentas nacen en el haber. Y ahí es donde ustedes van a ver que todas las cuentas con saldo deudor nacen en el debe y vamos a tener lo que son activos, gastos y costos. ¿Cuáles son las cuentas con saldo acreedor? Con saldo acreedor vamos a tener todas las cuentas de capital, las de ingresos y las de pasivo. Ahora bien, cabe también mencionar cuentas en el debe y cuentas en el haber. ¿Qué es lo que nosotros vamos a anotar en el debe? Vamos a anotar todos los bienes y derechos, saldos deudores, activos, costos y gastos. ¿Qué vamos a anotar en el haber? Vamos a anotar lo que son las obligaciones, saldos acreedores, pasivo, patrimonio e ingresos.
Ahora bien, acá vamos a tener un ejemplo de cuándo debemos de sumar los registros que nos den en las partidas del libro diario y cuándo vamos a tener que restar. Entonces nos dan como ejemplos acá las cuentas de origen deudor. Ustedes van a tener lo que son los activos. Los activos nos dice acá, súmelo en el debe, réstelo en el haber. Los gastos nos dice, deben de ser sumadas todas aquellas anotaciones que realicen en el debe y restemos las del haber. Los costos, vamos a sumar todas aquellas anotaciones que realicemos en el debe y vamos a restar las del haber. En el caso de las cuentas de origen acreedor, vamos a tener que todas las anotaciones que realicemos del lado del debe las vamos a restar y todas las que anotemos del lado del haber las vamos a sumar. En el caso de los pasivos, vamos a tener que todas las anotaciones que hagamos en nuestro libro diario del lado del debe van a ser restadas las del debe y sumadas las del haber. Y en el caso de los ingresos, vamos a tener que cada vez que realicemos un registro en el libro diario, vamos a restar lo que es el lado del debe y vamos a sumar lo que es el lado del haber. Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero les sea de mucha utilidad en el momento en que usted necesite aplicar cualquiera de estos conocimientos. Y terminamos con la frase: siempre parece imposible hasta que se hace. Realmente, pues, hay ocasiones que vamos a ver que hay cosas que son imposibles de realizar, pero cuando intentamos hacerlo nos damos cuenta que no fue imposible, que sí podemos, que sí tenemos esa fuerza para lograr nuestro fin. Entonces les deseo una feliz semana y nos vemos a la próxima.